Y hoy te voy a hablar de 34,000 opciones o 34,000 caminos, que así como el laberinto, todos te dicen, por aquí hay salida, por aquí se llega más derecho, por aquí también puedes encontrar la salida, y muchos toman cualquier camino porque se ve agradable y dice, este es el que me lleva a la salida. De pronto se dan cuenta y con mucha amargura y frustración dice, ¿por qué no encontré la salida? Pues claro, tomaste el camino equivocado. Y cuando te hablo de 34,000 opciones, ¿sabes de qué te estoy hablando? De salvación, de vida eterna. Así es que esto es un asunto serio. Aquí no es que me equivoco y bueno, no encontré la salida. No. De esto va a depender tu vida, o tu salvación, o tu muerte. ¿Tú sabías que existen 34,000 religiones en el mundo diciendo, esta es la verdadera? Y cada día se está abriendo una nueva iglesia. Cada día se abre una iglesia en el mundo. Ahora, es interesante que nosotros podamos aquí analizar algunas situaciones. Por ejemplo, hay personas que están tan confusas en ese camino y dicen así, no es posible, hay tantas opciones, al final yo sé que cualquiera de estas me lleva a la salida, me lleva a la salvación. Y eso es totalmente diabólico. ¿Sabes por qué existen tantos caminos? Para confundir a la gente. Esto viene como resultado ¿de qué? De ignorancia espiritual. Hablar de religión es el tema más hablado, pero es el tema menos conocido. ¿Sabes por qué? Porque la gente hoy no se está basando en un escrito está. No se está basando en la Biblia. Hay muchos que dicen, yo solamente obedezco lo que dice el pastor, lo que dice el líder, lo que dice el sacerdote. Eso es lo que vale. ¿Qué importa si estoy en el camino equivocado? Al final yo creo que todos se van a salvar. Y eso no está bien pensar así. Hoy vamos a descubrir en la Biblia que no es verdad. Hay otro grupo de personas que son muy sinceras y ponen su fe, pero es una fe ciega, en un líder religioso. El líder le dice, esto hay que hacer y todos hacen, sin importar lo que la Biblia dice. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es el siguiente. La gente hoy está buscando la salvación a través de una religión sin tener una relación con Dios a través de su palabra. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? La gente está buscando salvación mediante una religión sin tener una relación. Las cosas ahí se parecen como para poder confundirse, pero no, son cosas muy distintas. Todos quieren salvación, todo el mundo quiere ser salvo. Y en su afán buscan una religión, pero no quieren una relación con Dios. ¿Y cómo se tiene una relación con Dios? A través de su palabra. No quieren obedecer. Hoy me sorprende mucho que la gente más busque una religión cómoda. Te explico. Hay alguien que dice por ahí, yo estoy en esta iglesia porque en esta iglesia nada prohíbe. Ya escuché yo esa expresión. En esta iglesia yo me siento cómoda. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo bailar, puedo comer lo que quiero, puedo hacer lo que quiero. Al final la gracia de Dios me protege y eso es suficiente para mí. Parece que este camino, recuerda el laberinto, me va a llevar al cielo de manera más derecha. Oh, eso es muy complicado, eso es muy difícil. Por aquí está la comodidad. Hay gente que más se preocupa por lo que siente y dice, no, yo aquí me siento bien. Sin importar si enseña la verdad o enseña la mentira. Eso no les importa. Lo que les importa es que se sientan bien. Yo me siento tranquilo, me siento bien. ¿Eso es salvación? Otras personas buscan una iglesia que diga, esta es una iglesia verdadera porque esta iglesia hace milagros. Esta iglesia cura enfermos. Esta iglesia hace cosas extraordinarias. Entonces, si hace cosas extraordinarias, quiere decir que es poder de Dios. Lo que tú no sabes es que el diablo también hace milagros. Y el diablo también puede disfrazarse como ángel de luz. Y Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23, o del 21 al 23. Entonces, ¿cómo es este asunto? No busques una iglesia cómoda. Busca una iglesia que enseñe la verdad de la palabra de Dios.
Allí radica nuestro problema. Hay muchas personas con quienes yo converso y le digo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué guardas esto? ¿Por qué adoras así? ¿Por qué esto y lo otro? Bueno, el pastor me dice, yo tengo una página en Facebook donde cada semana publico algún tema. Muchas personas allí me argumentan y dicen, según fulano de tal, según, pero nadie me dice, la Biblia dice. Y ese es el problema del ser humano hoy. Quiere salvación a través de cualquier religión sin relación. Ese es el problema. Y mientras más lejos estés de la Biblia, estarás más presto a caer en la mentira, a caer en el error. Y hoy quiero mostrarte para ti cuál es el camino verdadero, ya que existen 34,000. Ya escuché a muchas personas decir, bueno, al final lo que vale es alabar a Dios, ¿está bien? Lo importante es alabar. ¿Tú ya escuchaste eso? Más o menos es el pensamiento de Caín, ¿no? Cuando Dios le pidió una ofrenda, un sacrificio a Caín y Abel, les dijo, ellos sabían que el sacrificio era cordero. Pero Caín dijo, bueno, ¿qué importa? Lo importante es ofrecer la ofrenda. Yo voy a llevar lo mejor, voy a llevar frutos. ¿Qué importa la obediencia? Lo importante es poner la ofrenda. Hay muchas personas que dicen así, lo importante es alabar a Dios. ¿Correcto? El resto, ¿qué importa? Si está bien o está mal. No, Dios se contenta solamente que yo diga amén, amén. Mucho cuidado. Suficiente es creer en Dios y decir Dios. No, el diablo también cree y tiembla. La Biblia me muestra algunas cosas interesantes. Pero antes, yo quiero decirte que antes de elegir una iglesia, elijas la palabra de Dios. Y cuando buscas la Biblia, cuando encuentras en la Biblia la verdad, entonces tú puedes ver a las iglesias de una perspectiva diferente. Y puedes decir, ¿quién enseña la verdad? No busques una iglesia con personas perfectas. No, porque siempre van a haber personas imperfectas. Hay personas que me dicen, pastor, yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia hay gente. Le digo, mira, en toda iglesia vas a encontrar gente mala. No busques una iglesia con gente perfecta. Busca una iglesia que tenga la verdad perfecta. ¿Me estás entendiendo? Hay muchos que salen de una iglesia por su relación con otras personas, aunque éstas digan la verdad. Ahora, Jesús dijo que en el tiempo final vendrán muchos falsos maestros. ¿Y quién es un falso maestro? Es aquel que intenta de mezclar la verdad con la mentira. Tú sabes que una de las estrategias del diablo es mezclar, decir un poco de verdad y mezclar allí un poco de mentira. ¿Tú ya fuiste engañado alguna vez con un billete falso? Los dos son del mismo color, de lejos no se diferencian, pero si te acercas y eres cuidadoso para ver, ahora dices, tiene razón, esto es falso. Si tú quieres descubrir cuál es verdadero y cuál es falso, escucha el consejo de Jesús. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellas vosotros encontraréis la vida eterna. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Correcto? Entonces, si nosotros tenemos claro este concepto, aquí viene la pregunta. Si es que hay 34,000 iglesias diciendo que son las verdaderas, y cada día se levanta una iglesia un poco extraña. Tú sabes que hace un par de semanas yo vi por allí una noticia realmente que me indignó. Alguien puso un anuncio y dijo, vendo iglesia con 300 miembros. Ahora hasta se comercializa. Vi por ahí una publicación en Facebook hace algunos meses. Se venden escobas santificadas para barrer toda la suciedad del hogar. Y cada escoba no sé cuántos dólares costaba. No me sorprende estos anuncios. Me sorprende la ignorancia de la gente que se atreve a creer en algo que por allí aparece para solucionar su problema lejos de la palabra de Dios. Porque a veces nos es más fácil escuchar a un ser humano que ir a investigar en la palabra de Dios. A veces nos es fácil dejarnos llevar por la emoción y el sensacionalismo o lo que la música o lo que él dice. ¿Qué importa? No importa si eso está en la Biblia. Y eso es un camino peligroso. Peligroso. Si es que hay 34,000 iglesias en el mundo, entonces, ¿por qué yo debo elegir una? ¿O es que las 34,000 me llevan a Dios?
Mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Yo quiero que hoy podamos salir de la mentira y entrar en el camino de verdad. Si como el laberinto hay 34,000 opciones, solamente hay un camino quien te da la salida en un laberinto. Si es que hay 34,000 iglesias, no quiere decir que todas las iglesias te llevan al cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice así: entonces el dragón en Apocalipsis es el diablo, se llenó de ira contra la mujer. Según 2 Corintios, el apóstol Pablo dice que mujer simboliza a la iglesia. ¿Correcto? Entonces el diablo se llenó de ira contra la iglesia. ¿Contra qué iglesia? Dice aquí, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Wow, esto es extraordinario. ¿Qué significa en la Biblia mujer? Significa iglesia. Y mira el versículo 1 del capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. El sol a quien representa a Cristo. Y dice, y la luna estaba debajo de sus pies. ¿Sabes que en el capítulo 17 muestra otra mujer que representa a la iglesia del enemigo, que no es la iglesia de Dios? Quiere decir que aquí me muestra dos iglesias. Pero la iglesia verdadera es una iglesia que está vestida del sol, que es Cristo, y sobre sus pies está la luna. Si la luna recibe luz prestada del sol, ¿qué cosa será la luna en la profecía? Pues son las escrituras. Significa que la iglesia verdadera tiene su base ¿dónde? En la Biblia. No en lo que diga un líder, no en lo que diga un concilio, no en lo que diga la tradición, no en lo que digan mis padres, sino en la Biblia. Ahora yo te voy a desafiar. ¿Cómo estás adorando? ¿Como la Biblia dice? Porque la iglesia verdadera dice que tiene donde su fundamento en la palabra de Dios. Quiere decir, todas sus creencias se fundamentan en la Biblia. Entonces empieza a revisar. Empieza a revisar. El día que adoro, lo que como, cómo me visto, lo que hago, lo que no hago, tiene su base en la palabra de Dios. Hubieron muchas tradiciones que ingresaron a la iglesia, lejos de lo que la palabra de Dios dice. Es por eso que existen muchísimas iglesias tomando tradiciones y no lo que la Biblia dice. Ahora, hoy quiero mostrarte para ti algunas cosas interesantes y con esto nosotros vamos a descubrir cuál es el camino verdadero que nosotros tenemos que tomar. Ahora, el versículo 17 dice así, mira lo que dice el versículo 17. El dragón, es decir, el diablo, se llena de ira contra la mujer, es decir, está hablando de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? A mí me sorprende el texto que dice, no dice el pueblo de Dios son los que hacen milagros, no dice son los que, los que alaban a Dios. No, dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si bien es cierto, la Biblia no presenta a una iglesia por nombre, lo presenta por características. Y dice que el pueblo de Dios tendría dos características. ¿Cuál es la primera característica? Guarda los mandamientos de Dios. Repite conmigo, ¿cuál es la primera característica? Guarda los mandamientos de Dios. ¿Dónde están los mandamientos? Éxodo 20. Es decir, si tú encuentras por ahí una iglesia que canta, que ora, que dice Jesús, aleluya, pero no guarda los mandamientos de Dios, ten la seguridad que no estás en el pueblo correcto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si tú encuentras una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, pero no cree que Jesús es el Salvador, tampoco es la iglesia verdadera. Estas dos características me llevan a pensar en algo, en lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Wow, o sea que habrá muchas personas, muchas iglesias que habrán mencionado el nombre de Dios y no se salvarán. Mateo 7, 23 dice, en aquel día yo les diré, no os conozco, aunque ustedes me digan, en tu nombre hicimos milagros. Tengo 4 preguntas para responder en 4 minutos. Primera pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias si existe una sola Biblia?
¿Ya te hiciste esa pregunta? Pastor, ¿acaso no hay una sola Biblia? Mira, ¿cuál es el problema? Los seres humanos somos caprichosos. Y cuando abrimos la Biblia y encontramos una verdad, nosotros cerramos la Biblia y pensamos así: esto no es para mí, esto es anticuado, esto es para el pueblo de Israel, esto ya no tiene vigencia. Para mí, yo creo, yo siento, y muchos en nombre de la gracia de Dios, dice, soy salvo por gracia y puedo hacer lo que quiero en la vida. No hay ley, no hay mandamientos, no hay nada. En nombre de la gracia empiezan a desobedecer a Dios. Querido, yo quiero que tú entiendas algo. La gracia de Dios transforma la vida, transforma nuestros deseos y nos lleva a una obediencia que agrada a Dios. Porque de nada sirve la gracia si no transforma mi vida. ¿Y cómo lo transforma? En que yo me someto bajo la voluntad de Dios. Eso es lo maravilloso de la gracia. Entonces, ¿por qué aparecen tantas religiones habiendo una sola Biblia? Porque el ser humano, a pesar de que lee una cosa, dice, bueno, yo creo, yo pienso, y bueno, ¿qué importa que así sea? Lo importante es que yo adore a Dios. ¿Ya escuchaste tú esas expresiones? Tengo una segunda pregunta para hacer. Y la segunda pregunta es, ¿quiere decir que el hecho de que una iglesia tome el nombre de Jesús, eso acaso no se considera porque al final Dios puede salvar, ¿no? Dios es bueno y Dios puede salvar solo por el hecho de que mencione a Jesús? Mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así: y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pastor, o sea que no cuenta el hecho de decir Jesús, Jesús. No, no cuenta. Ahora mira. El libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1, menciona una profecía extraordinaria. Dice así: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotros comeremos nuestro pan, vestiremos nuestra ropa, solo permítenos llevar tu nombre. ¿Qué significa mujer en la Biblia? Iglesia. ¿Sabes qué cosa está profetizando aquí? En el tiempo final habrá muchas iglesias que solo tomarán el nombre de Jesús y dirán, no queremos tu palabra, no queremos tu ley, no queremos tus mandamientos. Déjanos alabarte como queremos. Déjanos hacer las cosas como nos gusta. Solo permítenos llevar tu nombre. Eso es suficiente. Eso ya estaba profetizado en la Biblia. ¿Y sabes cuál es la última pregunta que tengo que hacerte? Y es, pastor, ¿todas las iglesias conducen a Dios? Mira, para nosotros pueden existir 34,000 iglesias. Ya no... Tienes 34,000 opciones. Tienes solamente 2 opciones. O aceptarla o rechazarla.
leyendo la palabra de Dios.